Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Hola a todos los oyentes de Ahorrar en tiempos revueltos de Gran Vía Radio, un programa más aquí con vosotros, con mi compañero José Antonio Almovera, para intentar que ahorréis en tiempos revueltos y que conozcáis las novedades fiscales, educación financiera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo Pues va muy eso? bien, ahora disfrutando de un sol espléndido en Madrid. Ayer cayó un chaparrón en alguna de las zonas que inundó alguno el metro en algunos sitios, pero vamos, hoy maravillosamente bien y como tú dices, enseñando a la gente, lo de tiempos revueltos lo pusimos por una época determinada, pero es que la realidad es que tiempos revueltos son siempre, porque entre unas cosas y otras, entre subidas de todos los productos primarios y tampoco incrementa tanto el salario, pues siempre tenemos tiempos difíciles. Ahorrar es una buena opción. No, es que además ahorrar es siempre interesante, no solamente en tiempos revueltos, que esto, como tú dices, es un eslogan. Y que también esto significa que si aprendemos a ahorrar en tiempos revueltos, cuando no sean tan revueltos será más fácil. Eso creemos, ¿no? Sí, sí, no, no, seguro, seguro. Es decir, somos animales de costumbres y en cuanto cojamos la costumbre de ahorrar y de hacer las cosas con lógica, veremos que no hay ningún problema y que ya lo tendremos de por vida y no solamente para nosotros, sino lo que transmitimos a todos los que nos rodean y yo estoy pensando en los hijos sobre todo. Sí, no, esto desde luego es indiscutible. El ahorrar es muy necesario y no esperar a verse en otras circunstancias, porque si no luego lo echaremos de menos. Y muchos problemas de lo que tiene mucha gente viene provocado porque en época de bonanza no han sabido ahorrar. Esto ya sabes que las fábulas y los eslogan están llenos de anécdotas de este tipo, ¿no? La cigarra, la hormiga, etcétera, etcétera. Que decir que esto es de siempre nos lo habían enseñado, ¿no? Sí. Que cuando las cosas van bien hay que intentar guardar para cuando no vengan tan bien, que desgraciadamente la vida te hace sufrir muchas vicisitudes y nunca sabes lo que te puedes encontrar. Claro, y además hay otra cuestión importante, con independencia que nosotros les enseñamos aquí a ahorrar, que es que si vienen mal dadas, no sigamos el mismo ritmo de vida que cuando estaban bien. ¿Por qué? Claro. Porque tienes que bajar el ritmo. Es decir, no te voy a decir que no tomes tu cañita como hago yo todos los días, Ujú, pero ujú, si antes te tomabas 3, pues ahora a lo mejor con una tienes más que de sobra. Es decir, que hay ujú. que amoldarse a las circunstancias, porque yo estoy viendo cosas que bajo mi punto de vista, y yo creo que no estoy equivocado, son ilógicas. Por ejemplo, que se pidan créditos importantes para irse uno de vacaciones. Pues, ¿qué queréis que os Ujú, diga? Siempre ujú, nos quedará el pueblo, ¿eh? Y no tendrás que pedir un crédito que al ujú. final te cuesta sangre, sudor y lágrimas o vas creando una bola que al final pues no vas a poder salir de ella. Ya, lo malo es que lo pidas el crédito porque sepas que tienes una enfermedad terminal. Y entonces eso también puede ser. Hombre, si va a ser así, pídelo con un seguro de vida, para que te lo pague el seguro de vida. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, no demos ideas malas a la gente, que no se trata este programa de eso. No, si son muy buenas. Bien, vamos a comentar una noticia que hemos visto recientemente y que está cobrando pues, mucha actualidad. Y dice así, el euro digital avanza y la Unión Europea pone rumbo hacia el fin del dinero en efectivo. El euro digital avanza decididamente hacia la eliminación gradual del efectivo tradicional en la eurozona, un cambio que podría transformar radicalmente la forma en que se realizan los pagos cotidianos, respaldando por el Banco Central Europeo. Este proyecto busca modernizar el sistema financiero europeo y ofrecer una alternativa digital al dinero en efectivo. A diferencia, que esto sobre todo es muy importante, de las criptomonedas, el euro digital mantendría su valor respaldado por la autoridad,
monetaria central, con lo que asegurando así la estabilidad y confianza de su uso. Y el desarrollo del euro digital responde a la creciente preferencia por los pagos electrónicos. Cada vez es más habitual ver la gente que paga con el móvil, que paga por sistemas electrónicos, etcétera, etcétera. Y es una necesidad para adaptarse al entorno digitalizado. Y este avance podría significar el fin del dinero en efectivo con las transacciones pasando a realizarse mayoritariamente mediante dispositivos móviles o tarjetas bancarias. Además de su función como medio de pago, se exploran posibles aplicaciones en pagos automatizados y soluciones de identidad digital ofreciendo nuevas herramientas para facilitar las transacciones cotidianas. Y el proyecto está actualmente en fase de preparación después de concluir la fase de investigación que se inició en octubre del 2023. Y durante esa etapa se han establecido bases legales y operativas necesarias para su implementación, incluyendo la regulación de la privacidad y la interoperabilidad con otros sistemas de pago. Hay que decir que momentáneamente está previsto que cuando se pongan estas transacciones digitales mantendrán al mismo tiempo el pago en efectivo para quienes prefieran esa modalidad. Supongo que eso será un pedido transitorio para no quitar de golpe el dinero en efectivo. Sí, bueno, vamos a traducirlo lo que has dicho. Y cuando digo traducirlo, significa, efectivamente, todo va en evolución, pero la traducción es, señores, si yo os obligo a pagar con tarjetas o con cualquier otro medio de pago el euro digital, se ha acabado el fraude fiscal. Quiero decir, todo tiene que pasar por la cuenta. Por lo tanto, esas transacciones que se hacen del dinero, que no lleva IVA, que sí lleva IVA, que no sé qué, eso desaparece como tal. No me parece mal, ¿eh? Quiero decir, si desaparece el fraude fiscal de España, donde queréis os firmo, que nos bajarán los impuestos. ¿Por qué? Porque hay un montón de millones de euros que no se declaran de impuestos porque se paga, como todo el mundo sabemos, que se llama dinero negro. Primera cuestión importante. Por lo tanto, no está mal. Vamos a evolucionar dentro de esas características. Lo segundo, hombre, me parece muy bien el tema del euro digital, los pagos a través de mecanismos digitales, pero que sepamos que hay mucho fraude de tarjetas, mucho fraude de Internet, es decir, que tiene que ir acompañado con unos parámetros de seguridad que ahora mismo no existen. Sabemos todos que se nos meten en las cuentas, que nos graban las tarjetas a través de los teléfonos, es decir, están haciendo lo que les da la gana. Por tanto, primera cuestión, buena, se evita el fraude fiscal, que eso es muy importante, aunque mucha gente ahora mismo no lo vea. Es decir, eso nos producirá lo que hemos dicho, es decir, que realmente nos bajarán los impuestos. Hay algunos gobiernos que existen que lo que harán es subir los asesores que tienen, con lo cual no bajarán los impuestos. El otro día no sé si me enteré que nuestro querido gobierno tiene 1000 asesores, una cosa por el estilo, es decir, de eso de película, ¿no? Bueno, pues sí, está bien, es el futuro, es la evolución. Lo siguiente será ponernos un chip en la muñeca cada uno, que con ese chip, como en las películas, paguemos, nos controlen, sepan dónde estamos en cada momento. Vamos en evolución, ¿qué vamos a hacerle? Aquí esto también tiene que ir acompañado de otro tipo de medidas. Lo que tú comentas sobre la ciberseguridad, esto luego hablaremos de la ciberseguridad, que es muy importante porque precisamente hay en marcha una campaña que tenemos aquí, que ahora anunciaremos, para concienciar a la gente con el tema de la ciberseguridad, que hasta ahora lo ven como un tema pues que lejano. Se piensan que esto le ocurre a terceros o que le ocurre a empresas y tal, y todos conocemos a muchísima gente que han sufrido y hemos sufrido este tipo de fraudes y que, porque en muchos casos, yo creo que, por ejemplo, las empresas emisoras de tarjetas, como los bancos, etcétera, etcétera, se cubren
porque con estos seguros que hacen para cubrir las estafas, les sale más a cuenta el seguro que no el tener que hacerse cargo de estos temas, porque si no nadie querría una tarjeta, ¿no? Es decir, si tú ves que una tarjeta de crédito te la pueden duplicar o te la pueden falsificar y luego pierdes todo el dinero, lógicamente, pues huirías de ese medio de pago. Entonces, tal como tú dices, tendrá que haber una seguridad, entre comillas, porque de momento no se ha conseguido, porque todos estamos oyendo muchas noticias de grandes corporaciones o gente con muchísimos medios que invierte muchísimo en ciberseguridad. A pesar de eso, está siendo hackeado. Hemos visto hasta gobiernos hackeados, ¿no? O sea, quiero decir que, fíjate, si un gobierno se supone que debe tener una serie de herramientas potentes para protegerse de la ciberseguridad, pues imagínate una persona de a pie que lógicamente tiene los medios que tiene, ¿no? Y entonces, y luego teniendo en cuenta que la creencia que se tiene, que dice, no, porque a mí no me van a robar porque para el dinero que tengo, precisamente lo que buscan es la sencillez de poderlo hacer, porque es más fácil robarte a ti que no robar a un banco, robar una gran corporación por los medios que tiene, ¿no? Entonces, hay muchísima gente de a pie que tienen sus pobres ahorros y que se los están limpiando, y para eso tienen que poner los medios, no solamente de seguros para cubrir esas eventualidades, sino que medios que cada vez garanticen más tener un- una garantía de que las personas puedan trabajar tranquilamente con estos medios, ¿eh? Sí, la tranquilidad es lo esencial para todos nosotros. Nosotros tenemos ya los problemas que nos vienen de familia y de otras cuestiones y de trabajo, como para encima preocuparnos por los del banco. Pero con eso hay que tener en cuenta muchas circunstancias. Hay que enseñar a la gente. Hay gente, es decir, hay bancos que no son bancos, gente que te llama del parte del banco, que te da unos datos, que te pide claves, que te pide cosas, y todavía hay gente mayor que la da. Con lo cual, muchísimo cuidado, hay que concienciar a toda la gente que no hay que dar cosas. Hacienda exactamente lo mismo, hay campañas especiales de gente que dice que son de Hacienda, que te piden datos y todo es para meterse en tu cuenta corriente y sacarte todo el dinero del mundo. Por lo tanto, es decir, efectivamente hay que estar tranquilo, porque en estos casos, en principio, los bancos no son tan responsables, porque tú lo que le estás dando es la clave. Es decir, el banco es responsable si te hackean la tarjeta y con eso hacen compras, etcétera, pero cuando hay una clave por medio, pues es que se la has dado tú. Es decir, que están poniendo pegas los Ujú. bancos para hacer frente a esto. Todo eso es lo que hay que depurar. Como tú bien sabes, en alguna ocasión que hemos estado en conferencias, tanto la policía como la Guardia Civil, es decir, que están dedicadas a la lucha de la ciberseguridad, a todo el tema de dar soluciones, siempre nos dicen lo mismo. Es decir, que dan soluciones porque son muy buenos, pero cuando existe el problema. Es decir, los malos siempre van por encima, un paso por delante de los buenos. Y entonces tengamos mucho cuidado con eso. Sí, y además de lo que tú dices, muchas veces los sistemas que emplean bancos y no bancos, también corporaciones y demás, a mí hay una cosa que me da mucha rabia, que es un ejemplo práctico. Dice, bueno, te ponen una locución automática y te dicen, bueno, para comprobar su identidad, marque usted los números de su identificación, ¿no? Eso te lo dicen. Y luego se pone el operador y te lo vuelve a preguntar. Perdone, si usted es mi operador, usted tiene que saber ya mi identificación, ¿no? Es decir, si ya me ha obligado previamente a marcar mi identificación, ¿por qué la tengo que repetir? Y esto ocurre hasta con Telefónica y con muchos bancos y corporaciones, ¿no? Que te están pidiendo tu identificación y luego te la vuelven a pedir, ¿no? Es decir, o a lo mejor cambian de operador. Esto Mm. ocurre
y pasa, bueno, ahora le voy a pasar con tal, y te vuelve a pedir otra vez la misma documentación, ¿no? Y sobre todo hay que mejorar mucho la atención al cliente, que es lo que se ha perdido. Se ha perdido mucho la atención al cliente y sobre todo para las personas mayores. Ayer mismo estaban diciendo en una estadística que pronto habrá más del 50% de la población mayor de 65 años. Es decir, O sea, de lógicamente, nuestra edad. exacto. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Pues que cuando te vas haciendo mayor no asimilas tan fácilmente las nuevas tecnologías. Hay quien sí. Por ejemplo, nosotros, por nuestro trabajo, estamos obligados a dominarlas, pero hay muchísima gente Mm. que es incluso más joven que nosotras y que no son capaces de desenvolverse bien con las tecnologías. Entonces, hay que facilitar mucho la atención al cliente, que sí, las tecnologías lo que haces es un ahorro de medios, pero es importante no abandonar, pues lo que decimos, la atención y sobre todo la satisfacción del cliente de sentirse respaldado por un servicio. De la otra manera, molesta mucho tener que hablar con máquinas, que al final supongo que estas grabaciones que tienen les tiene que demostrar, porque hay algunos que se dedican a insultar a la máquina, pero bueno, ponme ya con este ya de una vez y déjate de estar, y no repito lo que dice. Sí, además de eso que estás hablando, yo me acuerdo una vez que era al Ujú, principio cuando compré un coche que hablaba, que te decía por dónde tenías que ir ujú. y te conducía, le puse una dirección y me decía, no, aquí a la izquierda. Yo decía, que no, coño, que tengo que ir a la derecha. Y ya llegó mi mujer y me dice, ¿con quién hablas? Digo, pues la verdad que no hablo con nadie nada más que con una máquina. Con lo cual es que nos vamos a volver todos locos al Sí, final. sí. Sí, sí. Es cierto. No, no, pero quiero decir que yo soy muy partidario, y lo he sido siempre de las tecnologías. Aparte, por nuestra larga trayectoria, hemos trabajado desde todo tipo de sistemas. Yo recuerdo Sí. que cuando empecé a trabajar todo era manual, Mm. incluso en el banco, que Las había que hacer. fichas, acuérdate de las fichas esas que apuntábamos los saldos de la gente. Exacto, sí, señor, exacto. Y ha ido evolucionando, evolucionando. A mí siempre me ha gustado aprender. Había muchos compañeros que se quedaban atrás con cada vez que había un cambio, cada vez que había un cambio que significaba pues el cambio de sistema, el cambio de tal, pues eran muy reacios a los cambios. A mí siempre, los cambios, siempre que he visto que eran para bien y para optimizar trabajo, etcétera, etcétera, me han parecido muy bien. Incluso yo soy de los partidarios de la inteligencia artificial, eso sí, bien usada y bien llevada. O sea, quiero decir, como todas las cosas. Las cosas no es que sean buenas o malas, es depende del uso que se les dé, ¿no? Es decir, las herramientas no Y del son control. exacto, no son para abrirle la cabeza a uno con una llave inglesa, ¿no? La llave Eh, inglesa sirve para más cosas, ¿no? Entonces, quiero decir que no por eso se dejan de vender llaves inglesas o otro tipo sí, de no, no. utensilio o lo que sea, ¿no? Eso en Es la vida, decir, todo lo que hay en la vida, todo ujú, tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, los coches. El lado bueno es que te desplazas, haces lo que quieres. El lado malo cuando pillan a alguien. Quiero decir, pero hay que utilizarlo, poner medidas, hacer las cosas. La inteligencia artificial, como tú bien sabes, es un avance grandísimo. Va a cambiar el statu quo del mundo de una forma bestial. Lo está cambiando ya, porque con la inteligencia artificial puedes hacer maravillas, ¿eh? Y por lo tanto vamos a regularlo para que esas maravillas sean el lado bueno y no el lado malo, que ujú. también se puede hacer el lado malo. Esa es la ventaja fundamental. Sí, luego también, volviendo un poco a la noticia inicial que estábamos comentando del euro digital, esto también simplificará mucho las cosas, incluso ahorrará mucho dinero en la emisión. Quiero decir que la emisión de dinero también cuesta mucho dinero. Es decir, el fabricar la moneda o los billetes tiene un coste importante. De la otra manera, como es un tema digital, se ahorran la mayoría de costes, ¿no? Quizá donde haya que invertir mucho, y en esto te doy toda la razón del mundo, como siempre, es al tema de la seguridad, ¿no? Quiere decir que tienen que invertir muchísimo en seguridad para que esto no sea un filtro de hackers, ¿no? Que los hackers se pongan las botas y que puedan arruinar la economía.
porque si la roban pueden llegar a arruinar la economía. Entonces tiene que haber un esfuerzo. Y además, a nivel internacional, la iniciativa esta del euro digital colocará a la eurozona a la vanguardia de la innovación global, porque en otras zonas no se habla para nada de esto todavía, ¿eh? Mm. Se habla más de criptomonedas que no de que unos gobiernos se reúnan para hacer una moneda común digital, como es el caso, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, no vamos a decir que está mal porque es un proceso. Yo de momento soy muy tradicional, ¿eh? O sea, yo lo del billetito en el bolsillo, que Ujú. además da la propina, que viene alguien y que te pide y le das. Yo voy, bueno, menos mal que como esto está de mal y nunca, ya cuando nos toque nosotros ya sabe Dios dónde estaremos, a lo mejor quedando malvas o lo que sea, Mm. pero lo que sí es cierto es que tenemos que dar mucho margen, muchísimo margen. Pues, tú lo has dicho, el 50% de la población va a ser mayor de 65 años. ¿Cómo Claro. a nuestros padres, a nuestros abuelos van a llevar una tarjeta que no han llevado digital, que no sé qué, para pagar? Puede ser el caos más absoluto, pero bueno, iremos viendo, porque el paso de la peseta al euro también fue un poco caos. Yo me acuerdo que era tan caos que Ujú. pasamos de pagar por un café 100 pesetas a 1 euro y decíamos, coño, pues es lo mismo, ¿no? De 100 a 1 y Sí, nos sí, habían sí, subido el 60%. exacto. Pero bueno, que todo eso tenemos que irlo viendo. Está bien que evolucionemos, está bien que Europa esté a la cabeza de algo, que últimamente estamos un poquito ahí desfasados. Y bueno, pues haciéndolo bien, con tranquilidad, pero bien, seguro que podemos llegar a algo digno. Pues sí, luego hay que pensar que a lo que hablamos en desarrollo tecnológico, Asia nos está superando, pero mucho, hasta el punto que tanto India como China, como todos los países asiáticos o Taiwán, en fin, lo estamos viendo incluso pues en los coches, en las tecnologías, casi todo viene de Asia. O sea, en Europa nos estamos dedicando a- a cargarnos la industria y eso es un gran error. Estamos poniendo todo, tal como estamos viendo, en países asiáticos. Y entonces, si luego llega estos momentos de conflicto entre países, etcétera, etcétera, quedamos muy desprotegidos ante la tecnología. Y, de Claro, hecho, sí. la mayoría de estudiantes que les gusta la tecnología están migrando a estos países asiáticos para formarse. Claro, pero esto lo estamos viendo. Esto es uno de los temas económicos más importantes cuando estudiaba la carrera. Dices, bueno, el oligopolio. Empiezan en el oligopolio unos cuantos que hacen un producto. Les vas dejando, ¿eh? Les vas dejando a China que nos haga todos los productos que yo compro en Tecnu, con lo cual eso es chino, 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 pero te sale 10 veces más barato que cualquier cosa que compres aquí. Les vas dejando, y cuando se haya encargado toda la industria europea y del resto del mundo, es cuando ellos subirán los precios. Es pura lógica, ¿eh? Es decir, cuando haya un monopolio, el oligopolio también lo utiliza, pero el monopolio ya puede hacer lo que quiera con los precios. Efectivamente, es lo que nos vamos quedando. Es decir, España, turismo y poco más, ¿eh? Porque Ujú. agricultura, hay mal que bien, ahí estamos, pero nos pegamos con los franceses cada 2 por 3 porque no nos dejan pasar los camiones. Pero lo que es industria, industria, salvo alguna que otra empresa, poco más. Y después tenemos Telefónica y las grandes empresas constructoras que te está viniendo capital de fuera. China tiene capital todo el del mundo, los Emiratos Árabes tienen todo el capital del mundo y es la invasión silenciosa a través de comprar grandes empresas. Y al final, pues nos quedaremos los tres que ya tenemos la vida resuelta si nos quedan pensión para tomar un vinito y poco más. Bueno, a propósito de todo esto, destacamos una noticia que nos pasa a INCIBE. INCIBE, para quien no lo sepa, es un departamento estatal que vela por la ciberseguridad y que es muy, muy interesante que lo conozcas y que lo conozcáis. Nosotros vamos a contribuir a la causa y periódicamente iremos pasando vídeos
de formación en ciberseguridad. Y a través de este servicio han creado Tu Ayuda en Ciberseguridad, que es este instituto quiere dar una respuesta inmediata al colectivo senior, sobre todo lo que hemos hablado, que ya va a ser casi la mayoría de la población a este paso. Y entonces ha puesto en marcha una campaña que se llama Experiencia Senior. Y nosotros nos vamos a hacer eco, como no, de esta campaña para que sepáis y estéis al día de todo lo que ahí se va a hacer. Y dentro de lo que se va a hacer, han hecho unos vídeos formativos que ahora os vamos a mostrar. Una parte muy importante de la ciberseguridad la componen las buenas prácticas que los usuarios de a pie podemos aplicar en nuestro día a día para mejorar nuestra seguridad y privacidad. Cuando navegamos por Internet, utilizamos nuestro smartphone o tablet, enviamos correos, compramos online, usamos las redes sociales, etc. Y es que, cuando se habla del concepto ciberseguridad, a muchos nos viene a la mente la típica imagen del ciberdelincuente encapuchado y rodeado de ordenadores y pantallas. Otros piensan que la ciberseguridad es un problema que afecta a las grandes empresas e incluso que es algo muy complejo para ellos y que se escapa de su control. Sin embargo, estas reflexiones distan mucho de la realidad, ya que todo el mundo puede y debe contribuir a crear un espacio más ciberseguro. No importa la edad ni las habilidades que tengamos con el uso de la tecnología. Con unas pautas sencillas podremos proteger la información que almacenamos en nuestros dispositivos y también navegar por la red, evitando los principales riesgos a los que estamos expuestos. ¿Os animáis a continuar en esta aventura? Si habéis llegado hasta aquí, os damos la enhorabuena porque habéis dado el primer paso para convertiros en usuarios ciberseguros. ¿Cómo empezar? Podemos prestar algo más de atención a los correos electrónicos y mensajes que recibimos, para evitar hacer clic en un enlace sospechoso o descargarnos un archivo que pueda estar infectado. También debemos utilizar contraseñas robustas que protejan mejor nuestras cuentas de usuario y reflexionar sobre lo que publicamos en nuestras redes sociales, sin olvidarnos de copiar en un lugar seguro toda la información que tengamos almacenada en nuestros dispositivos, para no perderla en caso de robo, pérdida o que el teléfono deje de funcionar. Y si nos aventuramos a realizar alguna compra online, hay que recordar que la ciberseguridad también consiste en no dejarnos llevar únicamente por los chollos y ofertas. Es importante saber identificar sitios fiables o legítimos donde introducir nuestros datos personales y el número de tarjeta de crédito para formalizar el proceso de compra. Desde la OSI queremos ayudaros a navegar de forma segura por la red, haciendo frente a las amenazas y fraudes con los que os encontraréis. Por eso, ponemos en marcha esta campaña de concienciación, donde os ofreceremos diversos recursos prácticos y fáciles de entender, para que todos podáis aplicarlos en vuestro día a día, independientemente de vuestros conocimientos previos en ciberseguridad. Al finalizar, sabréis todo lo imprescindible para estar protegidos en Internet. Y si tenéis dudas, siempre podéis llamarnos a la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, el número gratuito y confidencial 017. Os escucharemos. Recordad, la ciberseguridad es para todos. Si queréis, podéis. No os quedéis atrás y actualizaros. Vivimos en un mundo conectado. Nuestro día a día es cada vez más digital y la tecnología forma parte de nuestras vidas. Miles de dispositivos se conectan a diario a Internet, aportando un mundo lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Por ello, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, te presentamos la línea de ayuda en ciberseguridad, un teléfono gratuito y confidencial en el que resolver tus dudas sobre la seguridad digital en tu hogar, en tu colegio, en tu empresa. ¿Necesitas ayuda en ciberseguridad? Llámanos al 017. INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España. Bien, ya habéis escuchado
Es muy importante. Hay que decir que INCIBE tiene ese teléfono, el 017, que dice que desde su lanzamiento ya ha recibido más de 300.000 consultas, ¿eh? Y es una consulta gratuita en la cual si te han hackeado o ves algo sospechoso, pues es importante ponerse en contacto con ellos. Y luego también tienen un servicio de formación, que es el que estamos hablando, esta campaña senior, en la cual te van a orientar y con que pierdas 5 minutos o 6 cada día, eh, al final de toda la campaña, que lo veréis en su página web, incibe.es, veréis que vais a aprender cosas que, por ejemplo, tal como ha comentado, el tema de las contraseñas. Bueno, ya no te digo poner el 1, 2, 3, 4, que todavía hay gente que lo pone, o los cumpleaños o fechas así. Hay que, en muchos casos, el poner estas contraseñas raras y dices, no me acuerdo. Bueno, también hay aplicaciones que es precisamente para guardar esas contraseñas, ¿eh? Y que se ponen automáticamente. Quiero decir, hay que ir aprendiendo a moverse en este entorno digital que es el que viene y es el que viene para quedarse y hay que saber manejarlo. Después, cosas obvias, como también hemos visto en el vídeo, cuando tú tengas que poner una contraseña en un taxi, en un cajero, en cualquier parte, no pierdas de vista la tarjeta para ver qué es lo que hay y que te pueden estar copiando tu tarjeta, te pueden estar haciendo cualquier cosa de este tipo y sobre todo cuando pongas la contraseña, proteger la visibilidad de la misma, que no que la persona que ha recibido tu contraseña pues no solamente te ha copiado la tarjeta, sino que sabe tu número. Claro, y las personas mayores intenten sacar dinero de dentro del banco, porque siempre hay alguien vigilando y después les roban, que no sea ni la primera ni la última vez que lo hagan. Por lo tanto, la seguridad es absoluta y sobre todo en personas ya de cierta edad en las que van a tener dificultades, ¿eh? Y los cacos siempre están ojo a visor y podemos tener todos los problemas del mundo. No, y que se inventan todas. Hemos estado viendo muchas filmaciones de grupos organizados, ¿no? Que incluso hay varias personas que se ponen de acuerdo para hacer el timo. Uno ayuda, el otro distrae, el otro se lleva y vamos, te destrozan tu cuenta, ¿no? Y encima luego tienes problemas, porque como todo se ha hecho de una forma que es muy difícil, decir, ¿cómo puede ser que usted me reclame esto si usted ha puesto la contraseña, etcétera, etcétera? Que esto de cara al seguro de robo, pues claro, no ha habido violencia ni nada, te das cuenta cuando ya ha pasado, ¿no? Es un tema que están haciendo mucho y desgraciadamente por eso lo que tú dices, a veces cuando no sea posible eh, ir a sacar dinero dentro del banco, cuando no sea posible, si vas a un cajero, vete acompañado con alguien. Vete acompañado con alguien que esté vigilando tu entorno y sobre todo las personas que hay alrededor. Porque si vas acompañado con alguien, es difícil que, que te puedan hacer esta envolvente de dos o tres personas amables que tienes alrededor que te van a ayudar a sacar dinero, nunca mejor dicho. ¿Eh? Sí, es cierto, sí. Además, las personas mayores tienen que tener mucho cuidado, especialmente los hombres, que se te acerca cualquier jovencita así de fuera, te da un par de besos que parece que nos agrada mucho y sobre la marcha te ha quitado la tarjeta, te ha quitado la cartera, te ha quitado la medalla de oro que llevas o te ha quitado el anillo. Es decir, Sí. eso se está dando mucho, ¿eh? Con lo cual, muchísimo cuidado. Hay que, por desgracia, mira que antes se vivía en los pueblos de maravilla, que dejaban la puerta abierta, nunca ha habido ningún problema, pues ahora en todos los pueblos, lo sabréis los que viváis en pueblos, etcétera, tenemos que cerrar la puerta y con candado, ¿eh? Pues vamos a hacer lo que haya que hacer. La cuestión es estar tranquilo. La tranquilidad, vuelvo a decir, es el principio de la felicidad, porque si no estamos tranquilos no podemos ser felices. Como que sí. Bien, y ahora vamos a pasar con otro tema. Hemos terminado el tema de ciberseguridad y vamos a hablar de Hacienda. Vamos a hablar de Hacienda. Aquí hay una noticia que también la hemos seleccionado que es importante. Dice que Hacienda advierte que será estricta en echar autónomos en módulos si incumplen los requisitos.
La agencia tributaria, avalada por el Tribunal Supremo y ahora también por el Tribunal Económico Administrativo, podrá comprobar si se reúnen las condiciones sin abrir una inspección. La agencia tributaria advierte que será estricta a la hora de expulsar a los autónomos del sistema de tributación del IRPF por estimación objetiva, también conocido como el sistema de módulos, si se incumplen los requisitos, es decir, tener unas ventas anuales superior a los 250.000 euros y emitir facturas a profesionales y empresarios por encima de los 125.000 euros. Así de tajante se mostró Hacienda en una nota del pasado 29 de abril, tras la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de febrero, que estipuló que la Administración tenía la facultad de traspasar a un profesional del sistema de módulos al sistema de estimación directa si corroboraba que incumplía los requisitos a través de una comprobación limitada y sin necesidad de abrir una inspección. Esto es muy importante, sobre todo para todos aquellos que esto se ha hecho mucho y sobre todo en diferentes sectores que, como el tema de módulos, lo único que haces es tributar por estos módulos y esos índices de tu negocio, pues a los que facturan mucho más de lo que está previsto les viene muy bien y es una forma de evitar el fraude fiscal, ¿eh? Claro, pero esto, lo primero se hace en empresarios, ¿eh? La peluquería, el bar, no sé qué. Es decir, esos son Ujú, los módulos que, como bien ha dicho Jordi, es decir, tú tributas en función de unos parámetros que nada tienen que ver con los ingresos y gastos. Es decir, en ujú, función de los metros de barra, en función de lo que utilizas de energía, en función de los vehículos que tienes, en función de los trabajadores. Es decir, cada uno tiene su diferencia. No todo el mundo puede tributar en módulos, sino que hay unas actividades que sí pueden tributar en módulos. Y entonces la ventaja fundamental es que no te complica la vida, no tienes que llevar contabilidad y lo que sí te ponen son los límites cuantitativos que tú acabas de decir. Que sepáis que los módulos llevan ya 2 años diciendo que los van a quitar. ¿Por qué? ujú, Porque no es de recibo. Quiero decir, el tributar por módulos siempre tributa lo mismo y a lo mejor no aportas lo que debes. Y más aún, hay algunas actividades que a mí me han venido aquí al despacho que han tenido que pagar y pierden dinero en la realidad. Coño, pues ujú. salte de módulos. Es decir, al Claro. asesor que me la ha venido, digo, salte de módulos. Bueno, pues esto ya existe. Lo que acabas de leer, Jordi, ya está desde hace mucho. Porque Ujú, una vez que has pasado del límite, Hacienda te puede exigir que el año en que has pasado del límite, al año siguiente tributes en estimación directa, tanto normal como simplificada. La simplificada es la que solemos ir si no se supera los 600.000 euros. ¿Sabéis cuál es el problema? Hay un problema gordo. Y es que si te pillan de otro año y tienes que tributar, por ejemplo, en el 2023 tenías que haber tributado en estimación directa porque ya en el 22 superaste los módulos, resulta que no llevas contabilidad. Si no ujú, llevas contabilidad, Hacienda dice que los gastos no son deducibles si no están contabilizados, con lo cual es un cacao inmenso. Es decir, los empresarios que estén en módulos, que se lo hagan ver, que lo hagan bien, que vean que si superamos automáticamente al año siguiente tenemos que tributar por estimación directa, porque cualquier inspección que tengamos, porque decimos, te pueden pasar de uno a otro, efectivamente, ¿eh? Que es lo que nos dice la sentencia y lo que nos dice Hacienda. Pero lo que no te ha dicho Hacienda que también hace es hacer la inspección del año que se tributó indebidamente. Y vuelvo a decir, la inspección del año, los ingresos pueden estar tipificados, pero los gastos, como no están cuantificados y muchos de ellos a lo mejor no lo han metido como gastos por las compras estas que realizamos y tal, pues podemos tener todos los problemas del mundo. Es decir, cuidadín con la estimación objetiva y vuelvo a decir, salió como resultado de que nadie tributaba nada o unas condiciones muy pequeñas tributaban en los bares, restaurantes, peluquerías, porque sabéis que se paga en efectivo, ujú, salvo que nos vengan, como hemos hablado ujú. anteriormente, el euro digital. Entonces, cada uno ponía lo que le daba la gana. Bueno, pues hicieron un estudio global de zonas y de sitios y sacaron
en función de, por lo que hemos dicho, de personal, de kilovatios, etcétera, sacaron cuánto era lo que teníamos que ganar aproximadamente. Y por eso es por lo que existen los módulos que desaparecerán próximamente. Sí, y aparte de eso, tiene también varios inconvenientes, porque hemos estado hablando antes, o has comentado brevemente, pero que es así, que mucha gente no llega a los módulos porque no factura lo suficiente Sí. y y está perdiendo dinero. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso que tuvieran que acogerse a la ley de segunda oportunidad por el hecho de intentar salvar otras cosas, pues tendría una dificultad importante, porque uno de los requisitos para acogerse a la ley es llevar contabilidad. Y entonces eso se contrapone con esta circunstancia, ¿no? Que en esa peluquería en cuestión, o el bar, o el negocio acogido a módulos, no llevaba una contabilidad como tal, sino simplemente pues Se podía guardan las llevar, facturas emitidas, recibidas y poco más. y poco más, Y exacto, lo de no los hay, gastos. O sea, pero eh, gastos de kilovatio, no sé qué, ¿no? Pero no hay contabilidad. No claro, te lo exige y, la ley. claro, entonces yo supongo, no sé, porque no conozco ningún caso en concreto, pero podría darse la paradoja de que esto sirviera para que no pudiera acogerse a la ley de segunda oportunidad, ¿no? Por demostrar, porque siempre hemos dicho que es importantísimo en todos los negocios llevar una contabilidad al uso. ¿Por qué? Porque después, ante cualquier contingencia, esto sirve para demostrar todo el tráfico legal que ha habido en este negocio, que de otra parte, si no es así, pues nos encontramos primero dejémonos ya de sanciones del tema, sino que lo más importante es que no damos credibilidad a la situación de nuestro negocio. Y entonces, para acogernos a una ley defensiva, como es el tema de la ley de segunda oportunidad, es uno de los requisitos básicos el poder tener una contabilidad legalizada, o sea, no solamente llevarla, sino que hayas cumplido con la legalización pertinente, la hayas inscrito, en el caso de sociedades, en el registro mercantil, etcétera, etcétera, no te puedes acoger a los beneficios de esta ley que te puede paliar una situación grave en la liquidación de tu negocio. Claro, de todas formas, la estimación objetiva es personas físicas, con lo cual al final estás cumpliendo con lo que la ley determina, tienes tus parámetros de acuerdo con la ley, te guardas los recibos que tengas que y por lo tanto en un momento determinado a lo mejor se podía dar una vuelta. Dar una vuelta en caso de que tengamos algún problema como cualquier persona física que no lleva la contabilidad. Pero lo que sí es cierto es que hay que cuadrar, hay que estudiar, hay que ver realmente si me interesa o no estar en ese parámetro. Es decir, en la estimación objetiva porque sí, porque cada vez está subiendo más, porque yo cogí, me acuerdo, una restauración que se había pasado 14 pueblos de lo que era la estimación objetiva, que ya tenía que haberlo hecho desde hace mucho, y tuvimos suerte que nadie dijo nada. Pero sí, Ujú. como bien digo, a otros que sí me vinieron con la inspección de la estimación objetiva, que se lo pasaban a estimación directa, si es que no podemos cuadrar, es que no guardan ni los justificantes de gastos. Hay un montón de temas que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, aunque estés en estimación objetiva, vete guardando las facturas de ingresos, de gastos, etcétera, por si en un momento determinado no has cumplido con lo que debes y efectivamente en ese momento, aunque no tenías contabilidad, porque obligatoriamente en estimación objetiva no la tienes que tener, lo que sí puede ser automáticamente meterte en hacer la contabilidad, que eso, bueno, pues es meterte horas y horas y horas y cuadrar absolutamente todo. Y sobre todo que efectivamente los módulos son exclusivamente para personas físicas, pero la ley de segunda oportunidad también se pueden acoger las personas Justo. físicas, que esto es también una de las novedades que anteriormente solamente podían hacer lo que se llamaba el concurso de acreedores, pues las empresas, ¿no? Ahora Mm. cualquier persona física puede instar esta ley de segunda oportunidad para resarcirse, porque es lo que decimos, también las personas físicas
pueden sufrir, y de hecho hay muchos casos en que sufren pues una caída brutal de sus ingresos, o bien por un despido, o bien por una situación de enfermedad, o por muchas causas que hay, o por equivocarse en un negocio, que uno de los problemas más importantes que hay en los negocios, que eso ya viene, incluso ya obedece a otros temas que nosotros trataremos de orientar a la gente en futuros programas. Es decir, que hay un porcentaje elevadísimo de cierre de negocios. Es decir, no ya en el cierre en sí, sino que dura un poco. O sea, es muy raro encontrar un establecimiento que el promedio supere los 2 o 3 años, ¿eh? O sea, se generan muchos nuevos establecimientos que abren y cierran constantemente. Son pocos los que tienen una trayectoria larga. Y esto obedece, primero, yo creo, esto es una opinión personal, una, que la gente no es empresaria por vocación, sino por obligación. O sea, que monta un negocio primero porque cree que, que va a ser la solución para su vida laboral y diaria, y otra por falta de preparación, falta de experiencia en el negocio en sí mismo, ¿no? Porque tendemos a magnificar ejemplos, ¿no? Oye, que fulano, oye, montas un bar y oye, aquí seguro que triunfa porque todo el mundo está cuidado. Detrás de un bar, de cualquier negocio, hay unas características especiales que hay que estudiar concienzudamente, ¿eh? Es decir, cómo montas, cómo atraes a la gente, cómo funciona, o sea, son muchos aspectos los que hay que dominar para montar un negocio. Y hay que pedir ayuda siempre a la gente que tiene experiencia para todo esto y sobre todo para que de forma imparcial te aconsejen qué es lo mejor. Porque no hay negocio ni bueno ni malo, y además hay cosas curiosas en los negocios, y tú ya lo sabes con tu gran experiencia que también tienes en negocios, que a veces un negocio muy simple ves que tiene un recorrido y un desarrollo brutal, y un negocio muy complicado, muy bien montado, con mucha estructura y tal, fracasa. O sea, quiero decir que no existe una regla mágica, sino que es un conjunto de cosas, pero cuanto más preparado estés a la hora de poner el negocio en marcha, más posibilidades tendrás de salir adelante, ¿eh? Claro, pero todo está vinculado a, yo cuando doy clase a emprendedores, decir, coño, un plan de negocio, es decir, un plan de negocio que has estudiado, si realmente la competencia te vale o no te vale. Es decir, si ves que lo que tú quieres hacer hay mucha competencia y tú no vas a dar el do de pecho, pues ni lo inicies. Otra cuestión es tener profesionales detrás que te ayuden, tanto en el tema financiero. Es decir, voy a crear un negocio, necesito un préstamo, voy a ver cómo lo tengo que hacer, que me estudien la liquidez que necesito, etcétera. Después hay otra cuestión que yo lo veo, es decir, es inversiones excesivas. Me acuerdo de una asesoría que le di yo clase a los chavales, nos invitaron y si vinieron aquí en Madrid, en la calle Velázquez, que es una de las zonas que más cuesta, montaron una asesoría maravillosa con unos costes infinitos y eran dos chavalines que me seguían preguntando a mí porque no sabían lo que hacían. Tú puedes tener el Ferrari más bueno del mundo mundial, pero si o no tienes gasolina o no sabes conducir, pues no te sirve para nada. Y por último, también hay otro factor que la gente no tiene en consideración y el más importante bajo mi punto de vista es la liquidez. Quiero decir, un negocio tiene que tener tesorería disponibles, porque siempre, siempre, siempre hay costes que no hemos visto o que te vienen por añadidura por lo que sea. Es decir, porque por normativa del gobierno tienes que hacer un estudio de no sé qué o pagar unos impuestos de no sé cuántos distintos a los generales. Es decir, todo eso es un compendio de dónde tenemos que llegar. Y efectivamente, es decir, hay emprendedores que son por vocación, muy pocos, y muchos por necesidad. Estos últimos ya tienen que ser buenos para avanzar y tienen que cambiar la necesidad por vocación. Porque ser emprendedor, ser autónomo, nos lo decimos siempre de cachondeo, pero es verdad, trabajamos 24 horas. Es decir, a mí me pasan correos 24/7.
24/7. Eso ya son Ujú. de los chuletas, lo de 24/7, pero efectivamente, me costó aprender lo de 24/7 qué significaba, que mis hijos lo dicen y bueno, pues Ujú. que tenemos que estar preparados y lo que siempre decimos en Círculo Financiero, tenemos que estar formados continuamente. Ya podemos ser, yo que sé, un fontanero, que hemos creado una empresa, un electricista, que hemos creado una empresa, da lo mismo. Tenemos que tener varios, es decir, conceptos básicos de economía para saber cómo funciona, de finanzas para saber cómo funciona, que para eso creamos Círculo Financiero, para dar solución a toda la gente e intentar que ese 80% de negocios que se crean y que a los 2 años desaparecen, que no sea ese el porcentaje. Es decir, que avancemos mucho más, porque muchos negocios pueden subsistir si se juega a ganar con profesionales y con sapiencia que ellos hayan aprendido esta gente. Es decir, todo eso le va a ayudar a mantener un negocio. Cuando creas un negocio es como tu niño. Yo me acuerdo Ujú. que cuando creé Cine, el centro de estudios, primero que creé, era como tu niño. Le habías puesto hasta tu nombre, el nombre que querías. Con Ujú. lo cual, cuando se cierra, yo me imagino es como si se te muriera tu niño. Bueno, pues vamos a intentar darle de comer lo suficiente para que no se muera. No, no, está claro. Esto, el montar un negocio es más complejo de lo que parece. Y no por eso hay que desanimar a la gente que lo haga, todo lo contrario, ¿eh? Lo que pasa que hay que pensar y sobre todo tocar con los pies en el suelo. O sea, no grandes, a veces es lo que tú dices, montan grandes estructuras, grandes dispendios que no son necesarios. O sea, que no son necesarios y tal. Y claro, esto depende mucho. Por ejemplo, un negocio que dependa de la imagen sí que a lo mejor está más justificado este desembolso para impactar en la imagen, pero Pero a lo cuando no es mejor no es el que tú tienes que montar. Si no tienes la es liquidez suficiente para desde luego, aguantarlo, pues a lo mejor tienes que montar otra cosa. efectivamente. O empezar con otro tipo de negocios Pues, que no te requiera tanta inversión para iniciarte en el mundo de los negocios, porque efectivamente. se aprende Sí, sí, mucho. sí. Yo concretamente, en su momento monté un negocio de fotografía en una hora, revelado en una hora, que fue Ajá. un exitazo en su momento. Y al final lo dejé porque tuve demasiado éxito en el tema y entonces me quitaba otras cosas que no me daban tanta dedicación. Y, y fíjate la anécdota que tengo siempre. En este negocio me duró más o menos 5 o 6 años. Pues el primer representante que vino a vendernos nos vendió un material, no, necesitas esto y tal y cual. Pues cuando cerré, aún me quedaba material de ese representante. Fíjate lo bien que me aconsejó el tío. Debió haber dicho, este es nuevo, vamos a poder. Vamos a vender lo que sea. Y a la hora de comprar, cuando cerré el negocio, ya compraba un 35% más barato que al principio. Claro, O sea, claro. porque entonces aprendes a moverte, aprendes dónde comprar, etcétera, etcétera. Y eso es Ya veo, sí. un aprendizaje en el cual de entrada es más difícil que lo consigas, ¿no? Pero que esto es así, ¿eh? Muy bien, Pues, pues pues nada, ahora antes de despedir el programa, bueno, todos ya lo saben, pero el que no lo sepa, José Antonio Almoguera es tu asesor de cabecera. Y como tal, tiene hoy su programa de 20 a 21 horas de esta tarde, ¿eh? efectivamente. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, como siempre, una parte son consultas, consultas fiscales pocas ya, porque os recuerdo que hoy es el último día para domiciliar la declaración de la renta, aunque se puede presentar hasta el día 1, pero Ujú, los que hoy no la presenten y sea pagar, tienen que ir al banco a pagarlo. ujú. Eh, Veremos las consultas, veremos las noticias de interés y dos cuestiones que yo, es decir, ya en algún programa ya os lo he ido anticipando, vamos a ver cosas prácticas. Es decir, yo voy a hablar de cómo se compra una vivienda.
qué es lo que hay que saber, dónde hay que verificar, qué gastos son de uno, son de otro y cómo hay que ponerlo. Es decir, vamos a ver, pues eso, cuestiones generales de lo de tu asesor, lo que me preguntan continuamente la gente. Y además, en la segunda parte también tendremos alguno de nuestro partner, que es uno de los más importantes, que es Banco de Sabadell, que vamos a hablar sobre planes de pensiones, es decir, esa fórmula alternativa para ahorrar impuestos. Hablaremos planes de pensiones individual, empleo, autónomo, lo de cuánto se puede aportar, cómo se tiene que sacar, es decir, todo aquello que nos puede ayudar, que la gente sigue haciéndolo mal. Bueno, lo dejaremos muy claro en nuestro programa y de la mano de profesionales, naturalmente, como el Banco de Sabadell, que es muy profesional, es gran amigo de las asociaciones y de la nuestra también en particular, y ahí estaremos, ¿eh? Os espero a todos que estéis con nosotros, que veis, igual que el programa que estamos haciendo Jordi y yo ahora, que lo que queremos es que aprendáis, ¿eh? Es decir, dentro de nuestra filosofía de ahí, de Círculo Financiero, y de los programas que tenemos y de Gran Vía Radio, siempre es ayudaros a evolucionar. Pues espero que lo consigamos. Pues como no, emplazamos a todos nuestros oyentes que no os perdáis hoy a las 20 horas, de 20 a 21 horas, a José Antonio Almoguera en tu asesor de cabecera, que seguramente aprenderás algo práctico para tu vida cotidiana. Pues nada más, a todos nuestros oyentes o los que nos están viendo, le esperaremos la semana que viene a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta pronto, amigos. Hasta luego, hasta pronto. A la hora de firmar su hipoteca, Kim quiere rapidez, pero el señor Joaquim Gutiérrez-Illa la quiere entender. Kim quiere estrenar casa ya, pero el señor Joaquim... ¿Y con la que está cayendo qué hago? ¿Fija o variable? Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online para Kim y con los especialistas... Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web del circulofinanciero.es. Desde la infancia nos enseñan a cuidar de nuestras cosas, también de nuestra intimidad. Protegemos lo que más queremos, pero con nuestro actual modo de vida olvidamos cuidar de lo más importante. Si los tiempos cambian, también cambia la manera de protegernos. INCIBE pone a disposición de la ciudadanía y de las empresas un servicio nacional gratuito para ayudarte con tus dudas o problemas de ciberseguridad. Llama al 017 o contacta por WhatsApp o Telegram. Ciberprotégete. INCIBE, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Como inversor, tienes que elegir un camino entre varios. La manera en que inviertas tus ahorros condicionará tu situación financiera presente y futura. Infórmate bien antes de tomar decisiones y si tienes dudas, consulta en tu entidad o en la CNMV. ¿Por qué servir Gran Vía en tu bar o restaurante? Por su sabor, testada con éxito por los que más saben de cerveza, los hosteleros. Por su calidad, 100% malta y con solo 4 ingredientes. Por su precio, entre un 40% y un 60%, por debajo del precio medio de la competencia. Descubre Gran Vía, 100% cerveza, 0% postureo. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio
vidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Sintonizas Gran Vía Radio. Cada día somos más. Gran Vía Radio, siempre cerca de ti.